O sea, aprender a freestylear. Igual lo hago de repente como solo, claro, pero más que nada como para soltar como... Siento que es como un ejercicio de creatividad que sirve caleta. De hecho, como las veces que he hecho como talleres de stand-up y todo, hago como una escalada de creatividad. En la que primero un ejercicio que es como muy fácil, Ujú. después de eso un ejercicio que te exige un poquito más de creatividad, hasta que después al final es un freestylear. Ah, ¿Qué más bueno, cuesta? mira. El que más cuesta porque todos quedan así como, oh no, pero es que cómo. Y claro, después cuando ya lo van haciendo, van cachando que sí pueden hacerlo, igual con palabras y toda la cuestión. Pero siento que para mí al menos como lo que es creatividad, siento que es como la cúspide porque te exige mucho. Te Qué bueno, exige hermano. ritmo, te exige palabras, te exige coherencia, te exige imaginar cosas y a la vez también te exige seguridad, pues. Porque las veces que yo, por ejemplo, he como intentado freestylear como con amigos, siempre me ha afectado eso. Como el sentir que no estoy tan seguro en ese espacio y mi cabeza empieza a pensar en eso. Y me termino perdiendo de lo que estoy. ¿Verdad? Como, por eso te preguntaba como, ¿por qué esa diferencia de freestylear como solo a después pasar a como hacerlo públicamente? Ah, ya entiendo. De hecho, me trae el recuerdo de hoy día, que hicimos 3 shows, entonces me acuerdo en un momento de esos shows de los 3, hicimos 5 freestyle en total, creo, si no me equivoco. Y es harto, po. Entonces, ¿cómo sigue cautivando? Porque además no solo está el freestyle, que ya primero es como, ya que se entrete, que no nos equivoquemos, pero al mismo tiempo que los cabros, wow, ¿cachai? ¿No? Con Sí. cada rima. Y el cuático, güey, pues en un momento se te va yendo y ahí como que hay que mantener como una especie de estado zen, siento yo, donde pase lo que esté pasando, tú sigue con tu creatividad, que tu mente siga así fuerte nomás, ¿cachai? Porque lo que dices tú, pues si te vaya como al punto, hoy está lleno de gente y no se me está ocurriendo nada, entonces mejor como soltarlo y disfrutarlo nomás. Creo que como no enfocarse mucho en lo que está pasando afuera. Mm. Y creo que eso ha generado, mira, los chutis, los asesinos, ayer que vimos al Teo, Nitro, no sé, el menor, cabrón, así como muy de renombre, son muy buenos, son excelentes freestylers, pero al mismo tiempo hay otro cabro de la plaza no sé cuánto que tiene el mismo nivel. La única diferencia es que los cabros en un escenario con 5.000, 10.000 personas se siguen manteniendo con el mismo freestyle que estuvieran en la plaza o estuvieran en la pieza, ¿cachai? Porque ya lo controlan. Y ese control genera de que ganen, pues, ¿cachai? ¿No? Que le ganan a esa adversidad que es, ¿cachai? Una presión, pero imagínate que los nervios... Exacto, y toda la gente gritando y más Ah, encima. Y no sé, me pasa cuando veo como freestyle que los locos tiran como una barra que tú dices, ¡hola! Y nadie se la celebró. sí, pues. Y es como claramente te hace pensar, pues, por eso es demasiado rápido. Para mí es como, por eso es como, para mí es como una parte muy arriba de la creatividad el tema de freestylear, porque siento que son demasiadas cosas al mismo tiempo sucediendo y es muy del presente, ¿Verdad, ¿verdad? hermano? Igual yo creo que el humor está súper de la mano con el freestyle porque cuando uno, el humor te requiere tener una salida, te Sí, requiere tener, no sé, hoy el humor que más está de moda es como, ¿cierto? Lo que hace Abello, Edo Caroe, que son esas interacciones con el público y eso exacto. sí o sí te requiere improvisación y eso Sí, también es freestyle, sin rimas nomás, pero también es freestyle, es estar Pero con todo el remate. rato con, claro, Sí, po. y con la misma presión de la gente de que la gente que quiere reírse, pues. Entonces como que tenía esa presión de que lo que tengo que decir improvisado tiene que causar gracia. Sí, po. Un poco lo mismo que hacemos nosotros, pero con una rima y que tiene que generar una Impresión. motivación, Como la un impacto. impresión, el impacto es el mismo con una distinta reacción. Claro, va como Claro. ahí, hermano. Claro, Pero- porque lo difícil es lidiar con la expectativa de la gente, que la gente Sí. como que quiere, oye, a ver, ya, ríeme, a ver, Ya, dale, sí, po, Oye, claro. Oye, sé que esa imagen es como de un viejo. Hay muchos que son como unos viejos que tú lo ves, muy viejo de campo que se sienta así. Y con esa actitud de mierda, que es como loco, ¿por qué? Como relájate, weón, ¿para qué? Como, O sea, de partida esa postura ya de por sí sí, po. te implica como que estáis cerrados y ya, ¿Por qué? vale, convénceme. ¿Qué estás diciendo eso, Gabriel? Pero en verdad Sí, pues nosotros- entonces como, o sea, como decir tú, claro, tiene como esa similitud, quizás como para mí como lo vivo constantemente,
no lo veo como con esa dificultad porque se me hace muy fácil, po. Se me hace muy rápido el poder como hacer eso, pero es porque, claro, lo tengo súper practicado. Pues, y claro, en un momento en el que yo, no sé, pues estoy como interactuando en el escenario. De hecho, hay muchas veces pues, que llevo como amigos, familia o parejas con las que he ido, y me dicen, ¿cómo lo hacís como tan rápido para sacar esa cuestión? Claro. Y yo de repente hago el trabajo al revés. Como que cuando me preguntan eso, les digo, mira, cuando esa persona dijo eso, a mí se me ocurrieron todas estas, pero no lo estoy pensando en ese instante, sino que se lo puedo explicar después. Le digo como ya, no sé, esa persona me dijo tal cosa. Y cuando me dijo esa respuesta, yo después solo dejé que hablara, para que pasara más tiempo y no se diera cuenta que aquí estaba la parte chistosa. Entonces después de eso, cuando esa persona me dijo ciertas cosas y entró en confianza, yo ahí la molesto con esto que pasó acá. Porque si le digo al tiro algo de acá, no me va a contar nada más. Y puede ser que esto sea chistoso, Qué interesante. pero puede ser que después de aquí para acá haya otra cosa más chistosa. Pero mi instinto me dice eso. Entonces el primer remate que tiro es esto. Si hay una risa, después me sigo quedando con lo otro po, que me dijo. Pero siempre es muy instintivo. Para mí al menos como muy instinto. Es como ya, me dijo eso, ya, el instinto me dice esto. Y le hago caso. Y solo le hago caso. En el momento en el que dejo de hacerle caso a ese instinto es cuando fallo. Qué ¿Y el buena. freestyle es similar? Es que me recuerda ayer que hablábamos también con el Teo esto, y como esto es como el freestyle espontáneo. Nosotros cuando nos pasamos en las clases hablamos de un freestyle espontáneo y uno elaborado, y uno mixto, hay más, pero como que nosotros lo quisimos ahí conceptualizar. Espontáneo, tú me decís café, y yo empiezo a pensar café como un tronco, o con la rima café, si yo sé, si hay un local café en Quilpué, no sé. Ya. ¿Cachai? Como lo instantáneo, así, espontáneo. Y el otro elaborado es eso, como que pescan lo primero, entonces, no sé, po, el Marco me dice, te voy a grabar, ya. Entonces yo empiezo, estoy siendo un MC, por eso en el free, estoy aquí, estáis con la cámara ahí, ¿cachai? Pienso el remate, que es el punchline de la Claro. comedia, que el freestyler también se tomó el concepto Sí. para eso con la rima, pues. Entonces creo que, claro, pues dependiendo qué es lo que buscas, nosotros ponte en los colegios, hacemos más freestyle elaborado. Pensamos en lo que vamos a rematar porque queremos que los niños... Sí, po. ¿Cachai, no? Sin embargo, ayer freestyleando así en la plaza, freestyle espontáneo, nosotros fluyendo nomás para que salga lo que es como estar tirando la talla, digamos, así como sin pensar mucho. Entonces se parece careta, por hermano. Qué bacano, ¿no? Qué brígido eso, Se parece porque caleta. lo que tú decís del freestyle improvisado, siento que pasa cuando te juntáis con o te juntáis con otros comediantes, o te juntáis con gente que tiene un humor afín a tu persona. Ajá. Cuando te juntáis con gente que tiene un humor afín a tu persona, te relajáis tanto que al final todo lo que vais diciendo es talla. Solo eres. Por eso, por ejemplo, los comediantes que son como muy conocidos y la gente los va a ver, pueden improvisar mucho más rato que los otros porque la gente como los va a ver está en una disposición distinta. Po. Está abierta a verlos. Imagínate en un teatro, vais, pagaste una entrada, es tu panorama, te sentaste, lo viste, lo vais a disfrutar todo. Po. Entonces ya está ahí a fin. Po. En cambio, cuando tú llegas como a un bar donde no te conoce la gente y tenías ese viejo pelado que te está mirando así, Me estoy diciendo amigo, ¿eh? En parte, en parte. mira cerca. Piénsalo, deja de ser para la mente. El pelado retrógrado. Finalmente el pelado retrógrado. Y ayer, ¿cuál era el pelado exquisito? ¿Dónde comimos? Sabrosón. El pelado sabroso. El pelado sabrosón. El local. Estaba- Mira. Sí, bueno, hermano, totalmente distinto. Y es lo mismo en el freestyle, hermano. Lo mismo, ayer lo hablábamos, de hecho, de cuál es la diferencia entre un cabro que tiene el mismo nivel también. Es, bueno, lo que decía ahora, que es controlar, quizás gestionar el nerviosismo, la ansiedad en el momento de una batalla, pero también el punto de que, ponte, el Teo, va la gente a verlo, po. Entonces él dice una rima, y si voy yo y nadie me conoce, no va a causar para nada lo mismo, ¿cachai? Exacto. Aunque sea súper elaborada. Sí. Es como la afinidad. Y igual en relación a lo que decís como de los escenarios, igual como llevándolo al paralelo como lo de la comedia, para mí al menos teóricamente tengo una idea de como de clasificaciones, cuando por ejemplo pasaba mucho como al principio, cerca de gente me decía, hoy tengo un amigo que igual hace stand-up comedy, po, igual. Y yo como, ya, y era como, sí, pues ya estamos en los asados y se cura, hace reír a todos, pues yo, ya. Pasaba muchas veces. Y al principio yo era así como, puta, no, pues, porque yo me dedico a esto. Y después dije, ya, a ver, esa persona igual tiene que tener una clasificación dentro de, ¿cachai? Porque es como, ya, yo soy comediante y soy profesional en esto. Pero para atrás tienen que haber como, otras personas que también no son comediantes profesionales, pero que igual tienen algo, tienen como como la gracia. Claro. Entonces después empecé a cachar que claro, que al menos para mí existe está como el gracioso, el chistoso, el gracioso, el simpático, la verdad, sí, el gracioso, el gracioso, el simpático, el chistoso y el comediante.
Entonces en el gracioso es una persona que tiene una gracia innata, no tiene por qué hacer reír, pero sí te cae en gracia, Claro. naturalmente, es como el llenito de sangre. Después de eso tenía el que es simpático, que ya su simpatía lo ocupa para algo, que con una intención, que es consciente de aquello. Después de eso tenía el chistoso, que sin saber de teoría cómica te arma chistes. Y normalmente ese es el amigo que tú veis como en los carretes, porque Claro. es chistoso. Entonces, ese, claro, te alcanza como a armar un chiste rápido, no sé, pues entre nosotros ya nos conocemos caleta y sabemos, no sé, pues que tu señora pasó algo con tu señora hace un tiempo. Yo sé que no sé, que tu hijo pasó tal cosa. Entonces, claro, en el momento que quiera hacer un chiste voy a tirar algo del hijo, voy a tirar algo de la señora. Claro. Pero después está el otro paso, que cuando ya eres comediante tenéis que juntar todas esas cosas para atrás y llevarlo a un plano profesional. Claro. Y cuando estáis en un escenario no te podías achicar, tenéis que encajar con distintos grupos, tenéis que lograr hacer reír tanto a una persona de esta edad como de esta edad, tema y toda la cuestión. Entonces es como en relación a lo que decían de como lo del escenario, claro, po, hay cabros que son buenos rapeando en plaza, pero que es difícil que pasen al escenario. Claro. Hay locos que son buenos tirando chistes en carrete, pero que es difícil que pasen en un escenario. Porque cuando estás en un escenario no te sirve la talla del amigo. Son otras las herramientas, pues, es otra la forma, es distinta la prestancia con la que llegáis igual. ¿Qué significa hacer humor para los profes? ¿Qué significa hacer humor para los profes? Es cuático eso, porque para el profe de sala, no es, para el profe en el sistema no está tan bien mirado que haga humor. No, sobre todo como por directivo y cuestiones así, hay muchos profes con doble vida. ¿Cachai? Que es como hay profes que son terribles chistosos, pero que no lo pueden hacer en sala, no pueden hacer en reuniones, pero en sala de profesores sí, pero en espacios de confianza sí. Entonces como que eso igual es brígido porque siempre lo prohibido es más sabroso. Entonces los profes lo hacen, solo que no todos ven lo que hacen. Sí. ¿Cachai? Entonces como porque no es tan correcto porque al profe igual se le esperan muchas cosas. Claro. Moralmente hay mucha carga sobre el profe. Necesita ser muy correcto, muy ordenado porque termina siendo ejemplo. ¿Cachai? Y como que el sistema educativo y la sociedad te ve como unos padres, como papá o mamá. Esa es la carga que te entregan. Cuando tú como que eres profe y estás haciendo clase, no eres solo el profe que entrega conocimiento, eres ejemplo de vida. Y eso siento que sí está bien por un lado, pero tampoco está... Es demasiada carga, ¿cachai? Claro. Como ya tenemos mucho que hacer, para más encima tener que mostrar un ejemplo como de vida correcta, chuta, dame un tiempito también, pues. Así como así, pues no se le exige a nadie más, pues, ¿cachai? Los adolescentes conviven con más personas, pero por ejemplo nadie le exige a, no sé, pues el chofer que dé un ejemplo de vida, pues. Nadie va a llegar donde llegue el chofer trata realmente como la callampa a los estudiantes, pero nadie va a llegar y a decir, oye, usted tiene que comportarse mejor frente al niño, el ejemplo que le está dando. No, pues. Otras personas, un médico, un ingeniero, nadie le exigen tanta corrección moral como a un profe. Entonces eso hace que de repente la presión y la seriedad caigan en esos hombros. Oye, la recepción de los profes de repente cuando hay hecho diferentes shows, yo he visto que de repente subes que ahí que te agradecen por esto mismo, porque están tan estresados, Sí, po. viven tanta presión, que la evaluación docente, que un montón de cosas, una inyección de humor, y te agradecen la reacción de ellos, como, ¿qué te parece? ¿Te hace...? Es bacán porque se genera como esa complicidad, pues. Yo igual trabajo esa complicidad dentro del show, pues, como decirle, como, claro, lo que yo voy a decir hoy día es mi responsabilidad, es mi experiencia como profe. Claramente aquí en este colegio no pasa, obvio que no pasa, pero mi experiencia, y estos se van como soltándose. Y ahí van entendiendo que, claro, por lo que yo les estoy contando es lo mismo que viven ellos, pero yo me puedo reír de eso. Y reír desde todos los ángulos, porque no estoy trabajando ahí. Entonces, el estar como ese ente externo que va a visitarlos y cortarle su misma, les genera caleta relajo. Claro. Porque al final tú muchas veces te reís por el espejo de lo que esa persona te está contando, por el sí soy. Entonces, cuando lográis eso, cuando es como, oh, si así a mí me pasó, oh, si a mí me pasa esto, oh, sí, los cabros chicos me tienen, y yo puedo decirlo, suelta, ¿cachai? Entonces, como eso, se genera una cuestión bacán, se genera una complicidad buena, se genera también como una buena onda por parte de los profes, y sí, lo agradecen mucho el tema de poder ir como a relajarlo, a esa válvula de soltarla, así, tocarla y que se van soltando, y van entendiendo que igual los mismos que ellos veían todo el rato como algo negativo, yo se los planteo como algo igual puede ser chistoso. Entonces después los próximos días, cuando pasan las mismas situaciones que antes los estresaban, van recordando la otra parte. Maravilloso. De hecho, la verdad me pasó como en un colegio que fui, como que después unas profes me escribían y me decían, oye, tú contaste esto en un chiste y nos pasó esto esta semana, nos cagamos de la risa y la cuestión y todo.
Porque claro, pues ya ahora lo estaban viendo distinto. Como esa misma tragedia que antes ocurría, ahora ya es comedia. ¿Te ha pasado que algún profe se le ha echado en mala con alguna talla? De repente también te puede haber pasado o no, nunca, algo así. No que se la echen así en mala, sino que me acuerdo la otra vez que pasó que estaba en un colegio haciendo un show para profesores. Y ya tirando la talla y todo, y de repente yo tengo una parte en la que hago la cuestión del reggaetón, en la que le digo que me digan una canción, yo les canto una parte, les doy algún dato, les rapeo. Y estaba haciendo eso y de repente llega y una señora me dice una canción, pues así como ya, baila morena. Y yo le canté una partecita. Y después llega y me dice, ya, pero ¿quién la canta? Pues? Y me pareció violento, pues yo le dije, ya, pero si ya es una parte de la cuestión, que no, pero es que ¿quién la...? Y se puso así como, yo le dije, ¿sabes qué? Tú tenés pinta, tenés que eres profe y aparte tu hijo. Te apuesto quería apoderar también de la cuestión y eres la vieja más complicada y más huella de todas las que existen. Y todo, sí, sí, No. viste, si eres complicada. Y como que le llegué, le tiré esa, después le dije, ya, igual te quiero mucho. Y ahí, claro, la complicidad la tenía con todo el grupo, entonces pude como dejarla a ella así. Y después, claro, pues ya en otra improvisación como que llegué y le dije así como, ya, pero ahora te calmaste, sí, estamos bien. Y fui y le di un abrazo y como que sanamos la cuestión. Porque igual la comedia es pegar y recibir. Claro. Entonces como que, claro, yo hice eso porque ya estaba en la parte final del show. Sí, me había pegado caleta y había contado mis cosas tristes. Claro. Pero claro, pues, se da mucho que, sobre todo cuando hay profes o administrativos que son apoderados a la vez, siempre son los más complicados. Mira. Entonces yo sabía que eso era así. Entonces, claro, cuando la señora empezó a alegar y vi las caras de los demás, todos así como, con cara de otra vez esta, fue como ya, listo. Esta es el personaje que. Porque en los colegios hay personajes que se repiten, son micro sociedades, entonces hay personajes que se repiten, que es como la apoderada que llega a última hora y desordena la reunión de apoderados. ¿Eso te pasó acá en Conce? No, me pasó más para el norte. Ah, fue mi mamá. Era mi mamá, fijo. Era tu mamá. De hecho, la peor es la inspectora que tiene al hijo en el colegio. Es la más complicada. Siempre, siempre. La inspectora que tiene a su hijo en el colegio. Que inspectora es una autoridad como un poco más arriba que los profes en cuanto como a la disciplina, al orden. Exacto. Claro. Entonces la vieja sabe que tiene un peso en el colegio. Ella sabe que hay autoridad dentro del colegio. Entonces, claro, su autoridad se la traspasa para todos lados. Pues como apoderada cree que es la misma autoridad y es como, no, mamita, usted aquí es apoderada, no, Ah, creo que claro, soy yo. va por ahí. Sí. Eso es lo que pasa. Cuando tenéis como esa dualidad, los locos creen que pueden pasar por arriba tuyo, pues. Claro. Y no, pues. Como que tú como profe igual tenés que poder marcar como esa posición de que en la sala tú mandáis, pues. El humor podría ser una herramienta para combatir la violencia o podríamos darle una vuelta a la temática, no sé. Uy, siento que hay muchas formas. Hay muchas formas que el humor al ser un código lingüístico que todos ocupamos constantemente, solo es cosa de irlo desarrollando y abriendo como aquello. No es como nada más que ir haciendo, que ir conociendo teoría y cosas y podía aplicarlo en muchos sentidos. Entonces dentro de eso mismo, normalmente los cabros que son los más desordenados, los más violentos, los que te generan más conflicto en la sala, a la vez son los más chistosos. Porque son hipercreativos, pero su creatividad no está trabajada. Entonces son hipercreativos, tienen personalidad y son líderes. Tenía un comediante en potencia, po. Como que el comediante, dos opciones, o es esa persona así que te acabo de describir, o es una persona demasiado, con un mundo interior demasiado profundo. Esos dos extremos que tenéis son posibles comediantes. Porque el de acá es muy observador, muy observador. Y el de acá es muy gracioso por naturaleza. Porque su personalidad ya es impositiva y te hace reír. Entonces, una es atacarlo así, po. Los mismos cabros que son como el foco de desorden y todo, enséñale comedia, po. Enséñale cómo pueden hacer chistes, pues enséñale a guiar su creatividad hacia allá. Y al enseñarle eso también le vaya a enseñar observación. Y al enseñarle observación vaya a hacer de que también paren un poco en lo acelerado que están y vean que chuta pasan otras cosas. ¿Cachai? Y, por ejemplo, yo cuando he hecho como talleres en colegio hay una tarea que les mando a hacer que es que observen a sus compañeros y los clasifiquen en grupos. Y hagan un chiste por cada grupo, como que ellos pertenecieran a ese grupo. Y con eso así es que el cabro vive a la otra realidad, pues. Que es como si ese cabro hace bullying, no sé, pues le hace bullying a los otaku. Ya, pues ahora tú tenés que ser otaku, pues tenés que hacer un chiste tú siendo otaku. Entonces tenés que pararte a observar esa realidad para poder llegar a ese chiste, pues, porque no es desde tu punto, es desde el otro punto de vista. Y ahí.
Y ahí ese ejercicio, el cabrón no tiene idea, pues, pero lo que está haciendo es conviviendo de manera directa con los otros que molestó en algún momento. Y Oh, bacán, hermano, veo como una orientación a la empatía, pero a un sí, nivel profundo. Está súper bueno, sí, pues, hermano, está súper bueno. sí. Oye, ¿cuál eres tú? ¿El desordenado o el que tiene más introspección? ¿Tú o eras? Yo en el colegio era muy sociable. Era como que yo, de hecho, muchas veces pasaba que los profesores como que pasaban lista y me veían en distintos lados y me decían, pero ese no era tu puesto, po". Y yo estaba en un puesto acá, el otro día en otro, conversaba como con todo. Pasaba como por todos los grupos y eso, claro, tiene un lado bueno que es como que compartís con todo, pero a la vez tiene algo complicado que no generáis como identidad Ujú. en la adolescencia y la vais generando después. Entonces, como los cabros estos del mundo interno, hay algo muy admirable de ellos, que ellos generan identidad a muy temprana edad. Normalmente esos mismos cabros son los que tienen amigos para toda la vida, son los que generan cosas súper profundas en sí mismos. En cambio, estos de acá, los que son más populares, siempre generan su identidad años después. Porque acá solo respondían a lo que necesitaba el resto del grupo como para poder encajar, po. Y yo como que como pasaba por todo, como que iba adquiriendo como herramientas nomás, pero tampoco tenía como una identidad tan clara. Sino que era como el bueno para conversar, el que tiraba la talla, pero sí era el que le iba bien. Y eso era lo que nunca nadie se explicaba. Que era así como, "Oh, te lo pasé conversando todo el rato, ¿cómo tenías esas notas?" Y yo como, escucho nomás. Sí, te entiendo, hermano. Creo que tiene que ver eso como con los estados de conciencia igual. De repente los cabros que son más introspectivos, por consecuencia, se autoobservan más, se comprenden más, tienen una conexión más profunda con el ser mismo que son. Y cuando yo era bien odioso, bueno para la talla, también cuando era, ahora aún lo soy, pero ahí, claro, no me daba tiempo para mí, po. Todo el rato también poder hacer reír a los otros y reírme con los cabros. Entonces pasaba eso, porque me daba cuenta, y ahora que lo dices, claro, pues comprendo de que otros cabros, que en ese entonces para mí eran pomes, aburridos, ¿cachai? En realidad, puta, bueno, estaban mucho más maduros que lo que estaba yo en ese momento. Total, Y total. bacán, po. Sí, Y en su momento todo se encausa. sí, Claro. sí, y siento que eso es como lo bacán que al final, claro, tú después pasaste a lo otro y vais aprendiendo más de ti, vais avanzando y llegáis a ese mismo punto. Y los otros cabros lo más probable es que después hayan adquirido herramientas sociales porque ampliaron más su grupo y todo y también llegaron al mismo level. Exacto. Eso es como eso es lo bonito, eso es lo importante. Sí, sí. Oye, ¿qué mensaje le podríamos dar a las personas que a veces están pasando un mal momento y tal vez en el humor pueden encontrar una salida o una entrada? ¿Qué mensaje le podríamos dar a la gente? Eh, yo siento que, o sea, la comedia convive mucho con la tragedia, demasiado, y siento que es súper necesario que sea así, porque la tragedia por sí sola es súper oscura, es mala, porque es tragedia, ¿cachai? Es como, es difícil sacarle otra vuelta a eso, pero si tú le vas inyectando comedia, te vas dando cuenta que no deja de ser tragedia, pero es más fácil llevarlo. Entonces al final es como, muchas veces la comedia no es que te vaya a solucionar el problema, ¿cachai? Pero sí va a hacer que sea mucho más llevadero ese problema. Entonces dentro de eso mismo, cuando estáis como ahogado en muchos problemas, en mucha tragedia, en mucha drama en tu vida, si miráis un ratito para afuera, miráis otras cosas o te obligáis a reír de repente, buscáis ciertas cosas que te hagan reír, que conecten con eso, te vais a ir dando cuenta que no era tan grave. Como que es súper brígido, pero como que tu mismo cuerpo y tu mente te va diciendo, loco, no era tan grave. ¿Cachai? Es como, y es solo irla pintando, como de otro color. Para mí tiene que ver como con eso. Como que la tragedia y todo eso tiene un color súper oscuro. Y la comedia un color súper claro. Pero tenéis que querer pintarlo. Porque si no, vais a estar cerrado todo el rato. Y va a ser súper difícil que podáis salir de esa situación en la que estáis. Entonces la comedia tenéis que estar dispuesto, como lo primero. Lo otro es buscarlo y dejar que trabaje contigo. Para mí es como eso es súper importante. Entonces, como en base a eso mismo, eh, es una constancia de como no me gusta así como de ese positivismo tóxico de como que, oh, me quebré una pierna, no importa, ahora puedo hacer. No, es como loco, te está pasando algo malo, es como vívelo también. Súfrelo, dale el tiempo que necesita, pero la comedia es tragedia más tiempo. Si te pasó una tragedia, aplícale tiempo. Y el chiste más cercano quizás no va a ser tan bueno, pero cuando vaya pasando el tiempo te vas a dar cuenta que va a ser cada vez más chistoso. ¿Cachai? Y mientras más chistoso es, más sano estáis. Porque mientras más podéis tirarlo para la talla, más resuelto está ese tema. Y es súper brígido porque aplica en todo. Es como, man, eh,
esto es tan básico como la otra vez que leí acerca de como dónde venía como la risa, en el sentido de que hicieron un experimento con unos monitos que era como un monito se caía y todos quedaban así. El monito se paraba y todos se reían y festejaban. Y es como cuando nos pasa en la vida eso mismo, pues, si pasa algo que es trágico, es muy trágico, no nos vamos a reír. Pero si cachamos que una salida de eso, nos vamos a reír todos, pues. Y es como cómo podemos aliviar la vida, pues, a través como de eso. Y ahí podéis también ocuparlo como una olla a presión. Como que de repente la vida te tiene como una olla a presión y te tiene con muchas cosas trágicas pasando. Y el pirutito de la olla a presión que genera esa liberación puede ser la comedia.